club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Les bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando de buena gana, y a los que están y estarán escuchando de mala gana, pues aunque yo quiera que Dios los bendiga, pues no los puede bendecir Dios porque no tienen ganas de recibir la bendición. Entonces el que quiera que Dios lo bendiga, y el que quiera agarrar su maldición, adelante, no hay problema. De eso no me preocupo ni me angustio yo. Yo estoy bendecido por Dios porque tengo a Jesús en mi corazón, le sirvo y le amo con todo mi ser. Estamos aquí para continuar con el caso y el tema que tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, acerca del crimen organizado de su gobierno y de su palacio. Y el tema que lleva por título hoy es Andrés Manuel López Obrador y el crimen organizado de Pérgamo, de la ciudad de Pérgamo, que es el Asia Menor, en la época del primer siglo, lo que hoy se conoce como Turquía. Y vamos a estar desarrollando nuestro tema, unos comentarios importantes, ya que hubo un matrimonio donde la iglesia de Cristo decidió traicionar a Jesús y su verdad para contraer matrimonio con la religión del crimen organizado del Asia Menor, de la ciudad de Pérgamo. Y en el interior de esa iglesia se encontraba una combinación de satanismo y de crimen organizado. Por ejemplo, la práctica del crimen organizado de Balaam, un profeta influenciado por las culturas cananeas en el Antiguo Testamento. Y también el crimen organizado de los nicolaitas, que es muy promovido, una doctrina promovida y practicada por los bautistas y los reformados hasta el día de hoy, que tiene que ver con que la salvación no se pierde y que te puedes alejar de Cristo y de la palabra, al cabo tú te vas a ir al cielo. Entonces esa es una doctrina del crimen organizado de los nicolaitas. Entiendo que hay bautistas sinceros, honestos, que aman a Dios, que no se van a perder, porque el que ama a Cristo de verdad, por un error que tenga, no se pierde, siempre y cuando no sea traidor. Pero esa es una doctrina del crimen organizado en el círculo de los calvinistas, la iglesia bautista y la iglesia reformada. Entonces, la salvación no se pierde. Pisotean la sangre de Jesús, pisotean el nombre de Jesús, que tiene cierta verdad, que la salvación no se pierde en un sentido, pero el muñeco sí puede perder su salvación si traiciona a Jesucristo y si traiciona la verdad. Entonces, para permanecer en esa salvación, es necesario no traicionar a Cristo ni su palabra. Y si las calvinistas rameras sinvergüenzas de Estados Unidos, de México y del mundo entero dicen, ¿y por qué fumas? Una, porque tengo dinero para comprar cigarros. Otra, porque me da la gana. Otra, porque le pedí permiso a Dios para quitarle el hocicón a todas ustedes y a todos ustedes, viejas brujas, rameras, delincuentes, sinvergüenzas del crimen organizado, para enseñarles que si les predico sin un cigarro en la mano, me odian. Y si les predico con un cigarro en la mano, también me odian. Entonces el problema no es Miguel Arroyo ni el cigarro. El problema es el corazón de ustedes, que sin cigarro y sin cerveza me odian, y con cigarro y con cerveza también me odian. Entonces,
ustedes son las que nos sirven a Jesucristo. Todo el mundo que las conoce en las oficinas del gobierno se dan cuenta que antes de hacer esta obra intelectual estaban fregando conmigo. Y ahora que estoy haciendo esto, siguen fregando conmigo. Entonces la inteligencia se dan cuenta que son puras burras lambisconas y payasas que no tienen nada que ver con Jesucristo. Entonces es una combinación en el matrimonio que hizo la iglesia cristiana de ese sector con el crimen organizado de Balaam y de los Nicolaitas. Pero el enfoque principal es el Palacio de Gobierno de México, ya que la Iglesia Católica de los Estados Unidos mexicanos es la religión oficial de esta nación mexicana. La Iglesia Católica ha tenido fama de creer en la Virgen y en los santos y en predicar los mandamientos de Dios, el catecismo y predicar a Jesús y su sacrificio. Pero con el paso de los años, los católicos del Palacio de Gobierno de México y de la Ciudad de México deciden unirse en matrimonio con otra religión que no es la religión de Jesucristo. Deciden contraer matrimonio con la religión del crimen organizado del Vaticano, igualmente como lo hizo la iglesia de Pérgamo. Se cansaron de Jesús, se cansaron del Evangelio de Jesucristo, se cansaron de luchar, de perseverar, de sufrir persecución, de padecer escasez y muchas cosas que padecemos los cristianos por amar la verdad y el Evangelio sincero. Llegamos a la conclusión que el cristiano verdadero que quiere servir a Jesús como Dios manda, tiene luchas, tiene pruebas, tribulación, persecución, sufre rechazo, desprecio, encarcelamientos injustos, cargos injustos, difamaciones, intentos de homicidio. Entonces, solamente por amar a Jesús y por predicar el Evangelio como Dios manda. Y la iglesia falsa, fraudulenta, que quiere un evangelio fácil, que no quiere pagar el precio, que no quiere sufrir, que no quiere luchar, que no quiere perseverar, que no quiere tener ningún tipo de lucha y de tribulación, traicionan a Jesús y su palabra y se unen en matrimonio con la religión apóstata, con la religión del crimen organizado más popular en estos últimos tiempos, que es la religión del crimen organizado del Vaticano. Entonces, esta religión se caracteriza por ser amante de la codicia, avaricia, de los lujos, de los placeres y de los deleites y de la opulencia con soberbia y arrogancia de ocupar los escenarios y los lugares más altos y ser vistos, aplaudidos y elogiados por todo el mundo, porque no tienen interés de darle la gloria a Cristo, sino darle la gloria a su propia carne. Buscan ellos la fama, buscan ellos la riqueza, buscan ellos la prosperidad, pero sin Cristo. Una prosperidad que no es por haber pagado el precio de buscar a Jesús, sino una prosperidad que viene a consecuencia de traicionar a Cristo para entregar el corazón a la religión del crimen organizado, muy popular en estos tiempos. A cambio de fama, a cambio de riqueza, a cambio de lujos, de placeres y de deleites, y de aplausos y de elogios, a cual más no poder, y la exaltación de tu propia carne. Entonces ya la iglesia moderna ya no está buscando darle la gloria a Jesucristo, sino que está buscando ser ellos quienes se llevan la gloria. Decía Ana Méndez hace tiempo, la gente dice que le da la gloria a Cristo, pero yo me río porque la gloria me la llevo yo. La gloria se la lleva ella, porque ella es la ungida, la profeta,
Ella con su palabra tiene más poder. Tienen tanto poder sus palabras que no pudo acabar con el coronavirus hasta el día de hoy. Bueno, son poderosos de lengua, pero dice el dicho, de lengua me echo un taco y si puedo me echo dos. Y recuerdo que al comenzar yo este tema, de repente comenzó a fallar la electricidad y comenzó a fallar la señal del internet. Bueno, ya que el gobierno de los Estados Unidos mexicanos tiene control de la señal del internet, tiene control de la señal de la electricidad, comienzan ellos a cortar la señal para que no tengamos nosotros acceso. Pero como tenemos una herramienta del Secret Service, no hay problema, lo vamos a grabar donde la señal no falla. Lo vamos a grabar en el Secret Service para que no haya ningún problema. Es una tecnología que no falla. Entonces, resulta que la Comisión Federal de Electricidad, en común acuerdo con Vicente Fox, agarraron ahí el código del medidor, ¿verdad? Y le cortan la luz a la electricidad cuando me encuentro aquí. Y como la compañía que vende internet, la compañía de Infinitum vende internet, porque le estamos comprando internet a la compañía Infinitum y le estamos pagando mensualmente. Y como se venden con el crimen organizado, pues por un billete le causan problemas a la gente que no tenemos nada que ver con el crimen organizado. Porque la filosofía de aquí, del Palacio de Gobierno de México, es que solamente el crimen organizado puede gozar de la electricidad, del internet, del Facebook, del YouTube y de todos los lujos, porque ellos son la excelencia de la nación de México, son la crema innata, son los privilegiados aquí en esta nación. Pero son unos bastardos todos y cada uno de ellos, que no sirven más que para adorar al demonio y causarle males a la gente que no tiene nada que ver con el crimen organizado. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Le agarraron juntamente con la maña de aquí de Tamácuaro, que está en el Jabalito, eso, los de Nono y todos ellos, esos miserables. Agarraron el código secreto del medidor. ¿Cómo aprendí eso? Bueno, mire. He vivido tantos años en Estados Unidos que aprendí lo sofisticado que es la tecnología. Y nosotros en México tenemos lo mismo. En Estados Unidos de Norteamérica, cuando tú rentas un apartamento, le llamas a la Comisión de Electricidad, bueno, así voy a decir así, a la Comisión Federal de Electricidad o a la compañía que vende la electricidad en cierto estado. ¿Okay? Entonces tú le llamas y le das el número de apartamento y los apartamentos pues ya tienen codificado todos los números del medidor porque ellos lo instalan. Ok, entonces ya das la información, das tu pago electrónico con tu tarjeta y se autoriza el pago y todo. Y como tienen el código del medidor, nomás lo escriben el código y le pican al botoncito, aprobado. ¡Paz! Y se autoriza la electricidad para ese departamento. Si no pagas la mensualidad, te dan un cierto tiempo de gracia y si no llega el pago, ¡paz! Cancelan el pago y llega la pago. Entonces, se maneja esto a control remoto. El medidor está conectado con la electricidad y tiene un código. El internet que está en una casa está conectado a la electricidad, pero tiene un código para recibir la señal del satélite. Entonces la compañía Infinitum, que le vendió el corazón al crimen organizado del estado de Guerrero y de México, por un billete nomás le pica allí, ¡paz! Le quitan la señal a Miguel Arroyo. ¿Sí o no, Infinitum? ¿Ustedes creen que yo soy idiota, hermano? Hermano, cuando tú ya vas, yo ya vengo. Tengo tantos años investigando el crimen organizado de Guerrero, de México, de Estados Unidos, y me di cuenta que son puros payasos, que para hacer reír a la gente nada más sirven. Y se los digo con toda serenidad, porque mira, ni armas traigo, ni guardaespaldas tampoco. A mí no me da pendiente que Infinitum es de la mafia, que la Comisión Federal de Electricidad es de la mafia,
que Pemex es de la madre. No importa un cacahuate ni eso. Si ustedes quieren andar allá de desgraciados, haciendo males con su... Que si no me pueden ver porque soy de Jesús y me importa, bueno, eso no es mi problema, es tu problema. Si tú quisiste ser rebelde del diablo, del que me organizaba, es asunto tuyo, my friend. Si no me puedes ver porque soy de Jesús y vivo bien, bueno, ese no es mi bronca, es la tuya. Por eso les aconsejo yo que no se entreguen al crimen organizado porque después te da envidia. No puedes ver a la gente que anda bien. No puedes ver a la gente que se viste bien sin ser crimen organizado. No puedes ver a la gente que tiene todo tipo de gustos, de deleites, sin andar haciendo males, con paz, con dicha, con tranquilidad, sin cuidarte la espalda. El crimen organizado no puede ni comer a gusto de tanta gente que mata por todas partes. Ni de su casa pueden salir. Por eso les dice uno, estudien, trabajen, pórtense bien, ahorren, échenle ganas para que se puedan tomar una cerveza a gusto, un refresco, unas enchiladas. Pero quieren andar como payasos, arruinados, rebeldes, llenos de odio, de envidia. Quisiéramos tener la bendición que tiene este hombre, esta gente. Mira, a lo mejor no tienen una casa de 3 pisos, no tienen un Ferrari, un Lamborghini, pero qué gozo tienen, qué felicidad, qué paz, qué tranquilidad hay en esa casa. Porque la bendición del Todopoderoso está ahí. Y no puedes tener eso, ¿por qué? Por odio, por rebeldía, por envidia, porque no andas bien. Yo cuando veo la riqueza en alguien y la bendición, yo me gozo. Y de mi parte que Dios le diera más, para que tuviera más. Porque si Él tiene más, va a generar empleos y yo voy a poder tener trabajo también. Hay gente tonta en la cabeza, que cuando ve a alguien rico quiere que no tenga esa riqueza. Entonces después, ¿quién les va a dar el trabajo? Los ricos, que Dios los bendiga más, que para que haya empleos, para que haya ingresos, para que tengamos una fuente de trabajo. Pero la envidia les carcome los huesos. Qué feo está eso. Vamos a probar el sonido. Muy bien, está funcionando muy bien. Dice aquí la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Escribe al mensajero de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco donde moras, o sea, donde vives, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora o vive Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a algunos que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Asimismo, tú también tienes a los que retienen la enseñanza de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que pensa, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. De esta manera, estamos en las manos de Jesucristo. Parece ser que este día ha sido un poco de molesto, digamos, o problemático el asunto de las interrupciones, la visita inesperada, el corte de la electricidad y de la señal del internet inesperado, los anuncios en el pueblo inesperados. Por ahí tengo entendido que aunque no tengan nada que anunciar o nada que vender, el crimen organizado de Tamácoro se pone de acuerdo. Cuando nomás comenzamos a compartir la palabra de Dios en vivo, las bautistas y las reformadas de Estados Unidos y las prostitutas del crimen organizado del Palacio de México le comienzan a llamar al crimen organizado de Tamácoro, que pongan anuncios por montones para que interrumpan la predicación de la palabra de Dios, para que interrumpan la denuncia del crimen organizado que está destruyendo el Palacio de Gobierno de México. Bueno, así funciona el crimen organizado, para que sepan, cuando ustedes van, yo ya vengo. Entonces la iglesia de Pérgamo, se dice que se le colocó ese nombre porque se le dio ese nombre porque en esa supuesta región, en esa área donde está esa ciudad, se inventó un nuevo papel de escritura, que es el pergamino, que era con pieles de animales, más resistente, más costoso y más duradero, de mejor calidad que el papiro que se fabricaba en Egipto. Era una herramienta para la escritura, pero era frágil y débil y de menor duración. Y el pergamino, al ser de mejor calidad, pues resulta ser duradero. Entonces en Pérgamo había compañías que, como el pergamino era muy vendido y muy solicitado por los funcionarios importantes del gobierno para sus mensajes, para su literatura, para sus escuelas, los filósofos, los escritores, los poetas, la gente importante de aquella época solicitaba para sus bibliotecas personales, solicitaban el pergamino. Entonces acostumbraban criar grandes cantidades de ganado para poder tener una buena cantidad de piel. Entonces la piel del ganado en aquel tiempo era muy valiosa. Se puede decir el oro de aquella época. Y generaba una riqueza considerable a la ciudad de Pérgamo y a la región alrededor, que se dedicaba a fabricar el pergamino para la escritura. Entonces, tiene fama de ser una ciudad muy rica y próspera. El problema es que desafortunadamente el crimen organizado siempre es el que ha tenido mayor influencia. Entonces en esta ciudad también, Pérgamo, dicen los estudiosos que se le da el nombre de Pérgamo, que significa, puede significar dos nombres. Dice que la palabra griega significa matrimonio, lo cual implica unión o torre fuerte. Entonces es un matrimonio
que trae como consecuencia, digámoslo así, una fortaleza. Entonces los nombres que se le da a Pérgamo son nombres muy significativos. La pregunta es, ¿qué clase de fortaleza trajo al matrimonio que la iglesia de Pérgamo hizo con cierta influencia espiritual en el Asia Menor? Ya que la iglesia cristiana económicamente fue débil durante el primer siglo, había escasez. El gobierno del crimen organizado del Imperio Romano era muy fuerte. La religión del crimen organizado del Imperio Romano tenía muchos obstáculos y problemas para la iglesia cristiana. De tal manera que la gente no tenía un edificio oficial, sino que se reunían en secreto en casas. Algunos dicen que en las cuevas, catacumbas, en el subterráneo. El asunto es que la iglesia tenía que esconderse para poder adorar a Dios. La iglesia de Cristo era considerada enemiga del Imperio Romano y era objeto de persecución, de rechazo y de desprecio todo el tiempo, y le era difícil fortalecer su economía, mayormente cuando tenían hijos. Las lágrimas de los niños de los cristianos rodaban por sus mejillas todo el tiempo, de que los niños de otras personas que no tenían buen concepto de los cristianos los rechazaban y no querían jugar con ellos. Los niños no podían tener un buen calzado y un buen vestido, siempre andaban andrajosos por causa de la escasez económica en sus hogares. No podía haber un buen trabajo, una buena economía. Les era difícil conseguir un empleo. Entonces la iglesia de la ciudad de Pérgamo se cansó de esa desdicha. Se cansó de llorar, de sufrir, de padecer. Y dijeron, tenemos que poner un alto a todo esto. Y les hacen una oferta. Acepten el culto al emperador. Acepten la religión del imperio. Y les vamos a dar trabajo. Van a tener dinero, transporte, qué vestir, qué casar. Van a vivir mejor. No sean rebeldes a la religión del Imperio Romano. Acepten y verán que les va a ir bien. Y como la iglesia de Pérgamo se debilitó espiritualmente, dijo, vamos a entrar. Y decide contraer matrimonio con la religión del crimen organizado del Imperio Romano y aceptaron el culto al emperador y la religión del crimen organizado en el Asia Menor. Se cansó de perseverar en Jesucristo. Entonces nosotros logramos entender que tener el título de cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano es más que decir, soy cristiano. Ser cristiano es demostrarlo con hechos, con testimonio y con una fe firme ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. De tal manera que los hombres se puedan dar cuenta cuando tú pasas enfrente de ellos que tienes la esencia de un verdadero hijo de Dios. Dice que el Señor le dijo al apóstol Juan, escribe esta carta al mensajero de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe.
aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Al ver el Señor la condición de la iglesia de Pérgamo, que se había entregado a la religión del crimen organizado del Asia Menor, le envía el Señor una carta. Y le dice, quiero que sepas que yo te conozco. Sé bien quién eres tú. Sé a la perfección la clase de iglesia que tú eres. Sé a qué te dedicas. Sé cuál es tu oficio. Sé lo que has hecho. Sé quién eras antes de este día. Y sé cuál será tu futuro después de esto. Quiero que sepas que te conozco. Quizás tú piensas que te puedes esconder de Dios, hacer y deshacer y esconder tu pecado, tu maldad, tu rebeldía, y piensas que Jesús, el ojo de Cristo, ni siquiera se da cuenta. Quiero decirte que estás en el ojo del Todopoderoso. ¿Piensas tú que no se sabe quién eres? Dice, te conozco bien y también sé dónde vives, en donde está el trono de Satanás. Pero todavía dices que predicas el nombre de Jesús. Y todavía dices que tienes el título de iglesia cristiana. Donde Antipas murió como fiel mártir y mensajero del Evangelio de Jesucristo entre ustedes, donde mora Satanás. Ya se imaginarán por qué murió Antipas ahí. La tradición dice que Antipas fue cocinado en aceite hirviendo porque no quiso aceptar el diablo del crimen organizado del Asia Menor como lo hizo el resto de la iglesia. Entonces, la iglesia de Pérgamo, por haberse endemoniado con el diablo del crimen organizado del Asia Menor, le agarró odio y mala voluntad a su hermano Antipas. Y Dios permitió que se rebelaran y se levantaran contra él después de dar testimonio de Jesús y de contrarrestar su maldad, porque para que hayan matado a Antipas es que Antipas confrontó el pecado del crimen organizado de la iglesia de Pérgamo. No fue nada más por casualidad. Entonces, por haber denunciado la corrupción, el pecado y la maldad del crimen organizado de la ciudad de Pérgamo, Dios, de una manera soberana, porque ha habido mártires, quiso permitir en esta ocasión, igual como con Esteban, quiso permitir la muerte de Antipas como un mártir de la fe, siendo cocinado en aceite hirviendo a causa del testimonio de Jesucristo y por confrontar el crimen organizado del Asia Menor. Entonces la iglesia de Pérgamo se llenó de odio contra Jesús y de odio contra el siervo de Dios que no quería que confrontara su corrupción, su crimen organizado y su pecado. Y dice la Escritura en el mismo verso que después de ser iglesia cristiana, en la ciudad,
ya estaba la influencia de Satanás y Satanás reinaba en esos contornos. Pero la misma iglesia se volvió parte del reino de Satanás y la iglesia se volvió parte del territorio donde Satanás tenía su trono y tenía su gobierno. Algunos dicen que la estatua del emperador era adorada en Pérgamo, pero también los historiadores dicen que había un templo y una estatua para adorar a Zeus, el todopoderoso de los griegos, y también un templo para Esculapio, el dios en forma de serpiente, el dios de la sanidad, el dios de la fertilidad y el dios de la prosperidad. Y en honor a Esculapio se practicaban prostitución sagrada, donde había un templo lleno de prostitutas y de satanistas que realizaban una grande cantidad de orgías y de prostitución, sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, donde los hombres, los homosexuales tenían sexo uno con otro, donde las lesbianas tenían sexo uno con otra, en honor al dios Esculapio, para preservar la magia de la religión del crimen organizado, para preservar la riqueza, la prosperidad y la fertilidad. Entonces, a base de prostitución sagrada en templos en honor a Satanás, era que se llevaba a cabo la riqueza, la bendición y la prosperidad según sus términos. Esa era la condición espiritual de la ciudad de Pérgamo y de la iglesia de Pérgamo también, porque la iglesia le entregó su corazón a las deidades y al crimen organizado de esa ciudad para practicar las mismas orgías en honor al dios Esculapio y asimismo caer en prostitución sagrada para tener su prosperidad, su fertilidad y su bendición, que se cansaron de esperar en Cristo. Entonces los llevó a tener matrimonio con la religión del crimen organizado de Pérgamo. Tenemos una historia de los Estados Unidos mexicanos. Los Estados Unidos mexicanos se dice que éramos muy ricos en oro y que los españoles que conquistaron en la antigüedad México, pues saquearon México y se robaron el oro. Se llevaron una gran riqueza los invasores de España. Entonces, la independencia de México se llevó con mucho sacrificio, con sangre, con lucha y perseverancia por pasión por la libertad y la paz y la seguridad de México. Pero México era pobre, no tenía muchas facilidades. Todo el tiempo los gobiernos y los ejércitos que invadían México tenían más dinero, mejores armas, más desarrollados y sofisticados todo el tiempo. Entonces, México sufría mucho las amenazas de los contrarios porque no tenía mucho poder económico. Entonces, como México, quien tiene como religión oficial la Iglesia Católica Cristiana de los Estados Unidos mexicanos, se cansó de creer en Jesús, se cansó de los mandamientos de Dios y se cansó de su credo. Y el Vaticano les hace una oferta. El Vaticano les dice
han sufrido muchos años la pobreza y la escasez y la opresión de sus enemigos porque les falta la potencia que nosotros les podemos dar. Entonces comenzaron a llorar y a temblar de gozo los grandes funcionarios de gobierno del Palacio de México. ¿Cuál es esa potencia? La riqueza, la prosperidad y las facilidades que no han tenido hasta el día de hoy. ¿Y cómo se puede hacer eso? Que aceptes el crimen organizado del Vaticano y que nos dejes entrar a toda la República Mexicana para conquistar la nación con el crimen organizado del Vaticano. Somos puros satanistas. Y si tú aceptarás la religión del crimen organizado y el satanismo, pero tienes que guardar el secreto como una tumba. Entonces vas a tener riqueza, prosperidad, la fama y las facilidades que nunca has tenido. Entonces Andrés Manuel López Obrador y todo su palacio de gobierno dijo: alabado sea Dios que nos trajiste al crimen organizado a este lugar. Al oír la oferta quedaron enamorados, encantados y embrujadísimos. Nunca hemos escuchado una bendición tan grande como la que hemos oído. Es lo más maravilloso que jamás hemos experimentado. La fama, la riqueza, la prosperidad y todos los bienes que hemos deseado con la religión del Vaticano, del crimen organizado. Y Andrés Manuel López Obrador y todo su palacio dijo: aceptamos, si queremos, la religión del crimen organizado en este palacio. Al instante todos le entregaron su corazón al diablo del crimen organizado del Vaticano, y de la noche a la mañana resultó una gran riqueza en el Banco de México, una gran prosperidad, un gran desarrollo tecnológico. México se volvió más industrial, más rural, grandes proyectos, grandes empresas, más empleos, pero para el crimen organizado solamente. Se empezó a ver lujos por todas partes, ropa elegante por todas partes, tecnología de lo mejor, vehículos exportados del extranjero comprados con el dinero mexicano. Y México llegó a ser rico y poderoso. Se cansó el Palacio de Gobierno de México de la fe de Jesús. Aventaron el credo católico a la basura y aceptaron el credo del crimen organizado del Vaticano en el Palacio de Gobierno de México, y así lograr corromper toda la nación mexicana. Y por hablar esta verdad, así como a Antipas lo mandaron a matar, y por dar testimonio de Jesús, a mí también me han mandado a matar todos los días el Palacio de Gobierno de México, ya que decidieron secuestrar a mis esposas, mi Patricia y mi asiática y mi niño, Miguel Arroyo Ríos Jr., secuestrar toda mi familia en el Palacio de Gobierno de México, y hasta el día de hoy no me los han querido entregar. Solamente por confrontar su pecado, su apostasía, su corrupción y su criminalidad, deciden secuestrar mi familia de mal corazón y mandarme a matar todos los días, sabiendo que somos una familia cristiana, que no tenemos nada que ver con el crimen organizado. Entonces, cuando tú eres un testigo fiel
y no quieres nada con el crimen organizado, y no quieres esa religión maldita, sanguinaria y perversa, te mandan a matar, te mandan a encarcelar, sufres rechazo, desprecio y persecución. Entonces, si la gente dice que soy falso, ¿por qué me persigue el crimen organizado? ¿Por qué se opone al mensaje conservador que predico? ¿Por qué desprecian el mensaje de Jesús, de la cruz de Cristo, de la sangre de Cristo? ¿Por qué desprecian el mensaje de la venida de Jesús, del poder del Espíritu de Dios, de la santificación y de no hacer negocio con la fe y no pisotear a Jesús y de vivir fielmente para Dios con nuestro corazón siendo sincero? ¿Por qué persiguen a un hombre que no es verdadero? Al que persiguen es porque es verdadero. El crimen organizado jamás va a perseguir a un falso, porque el falso es parte de ellos. El falso es de Satanás. Al que persiguen es aquel que promueve el mensaje conservador de Jesucristo. El crimen organizado no le interesan los falsos porque eso no es amenaza, eso no tiene la unción de Dios. La unción del Espíritu de Dios es la que le estorba al crimen organizado. Entonces el Palacio de Gobierno de México con Andrés Manuel López Obrador contrajo matrimonio. Se rebela contra los de Cristo y manda matar a todos los fieles de Jesús en la nación mexicana. Pero cuando le preguntaron a AMLO, ¿cuál es tu religión? Soy cristiano. Todavía retenía el nombre de Cristo, porque era cristiano. Pero al mismo tiempo es un católico, satanista, del crimen organizado, traidor a Jesús. Pero decía que era cristiano. Ahí está grabado todas las redes sociales, para que sepan. Y dice que se llegó el momento donde se volvió el trono de Satanás. Entonces, después de ser iglesia cristiana, el Palacio de Gobierno de México, después de haber establecido a México con la religión oficial, la Iglesia Católica Cristiana de México, deciden entregarle su corazón a la religión del crimen organizado y el Palacio de México se vuelve el trono de Satanás. Satanás reina en el Palacio de México. Satanás es señor en el Palacio de México. Satanás es el Dios y la adoración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todos los que trabajan en el Palacio de México. Satanás es el que les da de comer a todos ellos. Satanás es el que les da sus lujos, sus riquezas, su prosperidad. Pero todas las mujeres del Palacio de Gobierno de México, y si queda por ahí alguna, que no lo creo, sería un milagro, con tanto satanismo que hay, las mujeres del Palacio de Gobierno de México son prostitutas del templo de Satanás. Los hombres son prostitutos del templo de Satanás, violadores, secuestradores, sicarios, asesinos, delincuentes del crimen organizado en el Palacio de México. Las mujeres prostitutas, sanguinarias, asesinas, secuestradoras, violadoras,
rebeldes y rameras del crimen organizado del Palacio de México. Porque Satanás reina en el Palacio de México. Satanás es el Dios de todos ellos en el Palacio de México. Satanás es el Señor de todos ellos en el Palacio de México. Y el Palacio de México se ha vuelto, la silla presidencial se ha vuelto el trono de Satanás. En el verso 14 en adelante dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. En el verso 15, asimismo tú también tienes a los que retienen la enseñanza de los Nicolaitas. Dice que el Señor estaba en contra del maestro de la iglesia de Pérgamo porque aceptó la religión del crimen organizado que practicó Balaam según las culturas cananeas. La prostitución sagrada de los dioses cananeos a cambio de prosperidad, bendición y fertilidad. Se prostituían con el diablo del crimen organizado de las culturas cananeas. La misma práctica estaban llevando a cabo en la iglesia de Pérgamo. Y también la rebelión de los Nicolaitas, que comenzaron a convertir el evangelio de Jesucristo como la gracia, como una licencia para pecar, que solamente el alma era salva, pero el cuerpo no importaba. Al cuerpo lo tiraban a todo tipo de inmundicia y el alma, como quiera, era de Dios. Esa es una doctrina nicolaíta del crimen organizado del primer siglo. Curiosamente, lo que pasó en la iglesia de Pérgamo en el primer siglo ha acontecido en el Palacio de Gobierno de México. El Señor está en contra de Andrés Manuel López Obrador porque AMLO aceptó la religión del crimen organizado con las mismas prácticas del falso profeta Balaam, según las antiguas culturas cananeas. Una religión satanista donde practicaban todo tipo de homosexualismo, lesbianismo, orgías y zoofilia, según las culturas cananeas. El Palacio de Gobierno de México es un palacio donde se practica la zoofilia, un tipo de satanismo zoofílico, lesbianismo, homosexualismo, prostitución, a cambio de la fertilidad, de la prosperidad y de la bendición, según la religión del crimen organizado, de las prácticas de los dioses cananeos, de las antiguas culturas cananeas en la época de Balaam. Es lo mismo que pasó en el Asia Menor, en la ciudad de Pérgamo, y es lo mismo que aconteció en el Palacio de México. Los cristianos católicos del Palacio de México le entregaron su corazón al diablo del crimen organizado y se volvieron zoofílicos, igual que Balaam. Se volvieron zoofílicos y también lesbianas, homosexuales y todo tipo de orgías, violaciones y orgías, perversiones y prostitución dentro del Palacio de Gobierno de México. Esa es una parte. La otra, Andrés Manuel López Obrador y el Palacio de Gobierno de México hicieron un pacto de alianza con las prostitutas del crimen organizado de la Iglesia Bautista y Reformada, quienes son las Nicolaitas, que vienen arrastrando las raíces de la iglesia del primer siglo que se fue detrás de esa doctrina de crimen organizado. Entonces Andrés Manuel López Obrador y su Palacio de Gobierno hicieron un pacto de alianza con las prostitutas del crimen organizado del Vaticano también, de Estados Unidos, de México y Latinoamérica,
quienes son las bautistas y las reformadas, que dicen que salvo una vez, salvo para siempre. Lo que importa es el alma, el cuerpo no importa. No importa cómo te veas, lo que importa es solamente el alma y el interior del corazón, nada más. Entonces desechan que uno debe de entregarse a Dios cuerpo, alma y espíritu. El Señor no quiere una entrega a medias. El Señor quiere que te entregues completamente a Jesucristo. Entonces las prostitutas del crimen organizado de la Iglesia Bautista y Reformada de Estados Unidos y de México, de todas partes, ellas nada más entregan un cacho del corazón y la demás se la entregan al crimen organizado. Con el corazón, dicen ellas, dice con el alma, dice que son de Cristo, pero con el trasero, la vagina, son de Satanás, porque se prostituyen con el diablo del crimen organizado todo el tiempo. Entonces no le entregan todo su ser al Señor Jesucristo, se reservan las nalgas y se reservan esa cosa horrible para el crimen organizado y el alma nomás es de Dios. Así son las prostitutas del crimen organizado, de las bautistas y reformadas, que son las nicolaitas de esta época. Entonces Andrés Manuel López Obrador, la misma alianza que hizo la iglesia de Pérgamo, vino a hacer exactamente lo mismo. Andrés Manuel López Obrador y su palacio de gobierno. Completamente crimen organizado en ese lugar. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti. Vendré a ti pronto y combatiré contra ellos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. El arma que Dios utilizó en el primer siglo es la palabra del Todopoderoso. Cuando Dios habla, sus palabras tienen poder. Sus palabras tienen la capacidad de darte vida, de darte salvación, pero sus palabras también tienen la potestad de destruirte, de arruinarte, de juzgarte y de condenarte para toda la eternidad. Entonces el autor a los Hebreos dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Andrés Manuel López Obrador y el Palacio de Gobierno de México han caído en las manos de un Dios vivo y en las manos de un predicador calentano llamado Miguel Arroyo. Oh, y la buena noticia que le tengo yo al Palacio de México. Cómo me encanta partirle la cara a los que no valen queso en esta vida. Porque ya yo tengo tiempo sabiendo ya que la gente rebelde y necia que causa males al gobierno, a la iglesia y a la sociedad son gente que estorba en esta vida. Ni siquiera le duele a uno el corazón ejecutar y arruinar esa clase de gente, porque causan problemas por todas partes y no dejan de perseguir a los inocentes. Uno de mis platillos favoritos, señor Andrés Manuel López Obrador y Palacio de Gobierno de México, es partirle la cara a gente como ustedes, arruinarlos, destruirlos, devastarlos, dejarlos en vergüenza pública,
derrotados, avergonzados, sin que puedan levantar la cara ante el público con una sonrisa de alegría, llenos de amargura, de tristeza y de desilusión de saber que solamente Jesús es verdadero y que ustedes son un fracaso de la vida, la escoria de la humanidad, que no sirven ni para Dios, ni para el gobierno, ni para el pueblo mexicano. Son una escoria. Y la buena noticia que les tengo, también soy el barrendero del Señor Jesucristo. ¿Por qué soy el barrendero del Señor Jesucristo? Porque me encanta barrer la mugre de esta tierra. Y que creen, me encontré con la mugre en el Palacio del Gobierno de México también. Y como la tierra es el estrado de los pies de Jesucristo, ustedes están ensuciando el suelo del Señor Jesús en este país. Y como soy el barrendero del Señor, vine a barrer la mugre que le estorba a los pies de Jesucristo. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y combatiré contra ellos con la espada en mi boca. La gente de este mundo dice que la Biblia es simplemente un libro inventado por los filósofos, por los hombres. Es un libro cualquiera, común y corriente, que trabaja psicológicamente a la gente, que no tiene ningún poder. Pero este libro, con Jesús en tu corazón y la unción del Espíritu de Dios en tu vida, es una arma de guerra que te puede dar la salvación y que te puede dar la destrucción también. En mis manos tengo el arma más poderosa del universo, la palabra de Dios, la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En mis manos tengo el arma más poderosa del universo, que es la ciencia de Dios, la revelación de Dios, la autoridad de Dios, la potestad de Dios, la majestad de las palabras de Dios en este hermoso libro que es la Biblia, la palabra de Dios. No hay arma más sofisticada, más intelectual, más poderosa que la palabra de Dios, que sacó a luz todo el crimen organizado del Palacio de Gobierno de México sin salir de Tamaulipas, Guerrero, México. Entonces la gente de Pérgamo pensaba que Dios no los iba a combatir. Dicen las prostitutas de la iglesia bautista reformada: Dios no combate a nadie, Dios no denuncia a nadie. Esa no es la palabra de Dios, esos son los hombres. El apóstol Juan, por mandato de Dios, combatió la corrupción de Pérgamo, denunció el crimen organizado de Pérgamo. Y les dijo Jesucristo en la revelación: voy a combatirlos con mi palabra. Entonces, el Palacio de México, con Andrés López Obrador, pensaba que Dios iba a quedar callado y con los brazos cruzados. Y las prostitutas del crimen organizado, de las bautistas y las reformadas, pensaban también que Dios iba a quedar callado ante su pecado, ante el intento de homicidio de un niño cristiano de 13 años, que es mi hijo, ante el intento de homicidio contra Patricia Ríos López, mi esposa, y mi asiática, Miquel, y mandaste a matar a mi persona, Miguel Arroyo, porque se descubrió que les daba vergüenza, que él era cristiano, y como ya se sabía que a ustedes les gusta poner cargos a lo puro estúpido a la gente, nomás porque no le caen bien,
por rebeldía y por envidia, como son puras viejas feministas, las bautistas de Estados Unidos, son puras viejas soberbias, rebeldes, arrogantes, que no les puedes tocar un pelo. Dicen que ni los gases les huelen feo. Se limpian la cola y les huele a fabuloso, porque como son tan valiosas para Dios, cuando van al baño les huele a fabuloso. Los gases le huelen a perfumes aromáticos. Las axilas despiden un olor maravilloso, como a rosas, a flores de adelfa. Se sienten que no les huele feo la sentadera, ni las axilas, y el hocico les apesta todo el tiempo. Entonces son mujeres rebeldes, feministas, que no les gusta que las manden, que no quieren autoridad. Nomás quieren que las estén ocupando sexualmente, pero no quieren tener compromiso. Son rameras, prostitutas, sinvergüenzas, que no quieren esposo ni autoridad. Entonces son mujeres feministas, que si el marido las regaña, le ponen cargos. Lo denuncian con la policía. Me quiso violar, me quiso matar, y hacen un show en las jefaturas de policía. No las pueden tocar porque son frágiles como el pétalo de una rosa. Son puras prostitutas del crimen organizado. Yo les aconsejo a los americanos, no se casen con ninguna desgraciada bautista y reformada. No sirven esas viejas para ser mujeres. Si es posible, búscate una mundana, porque de perdida la mundana no tiene problemas religiosos. Y enséñale a ella a servir a Dios. Es más fácil que una mundana sirva a Jesús a que una religiosa torcida como las bautistas y reformadas que no sirven de la cabeza. Es más fácil que se convierta Lucifer a Cristo a que te ganes una bautista y una reformada. Entonces, el Señor decide combatir al Palacio de Gobierno de México. ¿Y qué crees, Andrés Manuel López Obrador? El Señor me concedió a mí ser el soldado de guerra, ser el hombre elegido por la gracia y la misericordia de Jesús para darte en la cara. ¡Qué deleite siente mi corazón! ¡Qué deleite siente mi corazón! Decidió Jesús combatirte. ¿Y qué crees, Sandro? Escogió a un campesino, a un pueblerino, a un hombre que no depende de un ejército militar, a un hombre que no depende de la economía del Banco de México, a un hombre que depende única y exclusivamente de la unción del Espíritu de Dios y de la potestad del nombre de Jesucristo y del poder de la palabra de Dios. Un hombre que se ampara únicamente en la unción del Espíritu de Dios. ¿Qué te parece, Andrés Manuel López Obrador? Tú eres un miserable que dependes de la inteligencia de México, dependes de tus militares, de tus soldados, de tu banco, de tu crimen organizado. Yo ni armas traigo.
Me mandas a matar todo el tiempo injustamente porque ni armas cargo. Tengo una guitarra, tengo un micrófono para cantar. Y pues así me la vivo yo. Ni siquiera soy una amenaza para la nación mexicana y mandas a matar a un civil indefenso. Pero lo que tú no sabías, que este civil tiene la unción del Espíritu de Dios y del Señor Jesucristo. Dios hizo el trabajo, pero un solo hombre en las manos de Dios te destruyó la imagen, la reputación, tu palacio, sacó a luz todo tu crimen organizado por tu culpa. Y cuando salga de este país con mi familia, te vas a quedar emproblemado por todas partes. ¿Y qué crees? No le voy a pedir a Dios que te ayude. Le pides al diablo del crimen organizado que te socorra porque Él es tu Dios. Palacio de Gobierno de México, no me llamen por oración. ¿Sí? Yo no voy a orar por ustedes. Tengo prohibido de parte de Dios orar por ustedes. Pídanle al diablo del crimen organizado porque es el Dios de ustedes. Ya que su Dios es la excelencia, el más poderoso, pídanle a Él. Yo le voy a pedir a Jesucristo. Él es mi Dios, Él es mi Señor, mi adoración, mi salvación, y por eso estoy falloso de tener a Jesucristo. ¿Cómo la ves, Ana? Aquí estoy, digo. No me pudiste quitar la vida, porque tú no me la diste, me la dio Jesucristo. Bueno, en este hermoso día, en esta hermosa tarde, doy gracias a Dios. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Y si quieres entregarte a Cristo, te salvas, y si no, te vas a podrir en el infierno. Iglesia cristiana, no quiero nada con ustedes, en todo el continente americano, con el respeto de los verdaderos. No necesito sus oraciones tampoco. Necesito la gracia de Dios nada más. Para que no digan, por nuestras oraciones se levantó. Si ustedes dicen eso, no oren por mí. Me levanté por la gracia de Dios. ¿Cierto? Yo sé tener comunión personal con Jesucristo. Ni tus oraciones, ni tus lágrimas, ni tus gritos me han levantado. Si tú has orado por mí de buen corazón, que Dios te bendiga. Pero si tú crees que por tus oraciones sigo de pie, estás equivocado. Amo a Cristo, amo al Señor, amo el Espíritu de Dios, amo el Evangelio. Le entregué cuerpo, alma y espíritu y le sirvo con todo mi corazón. De esta manera, entregamos las evidencias para el gobierno de la inteligencia del extranjero y de México también. Y para el señor Andrés Manuel López Obrador. Ok. Bueno, en esta hermosa tarde, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. En este momento me estoy fumando unos cigarros Maple American Blend con sabor americano. Un tabaco, un olor auténtico, un sabor a canela quemada, porque es el sabor que siento en mi paladar echándome a los americanos.
juntamente con los mexicanos. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y espero que sea el último video que me hagan hacer, porque si no, me voy a seguir deleitando partiéndoles la cara. Hasta la próxima. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox.